Buenas noches, estamos ante un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estamos en la segunda parte de la campaña de Guadalcanal. La verdad es que pensamos que íbamos a hacerlo en una. Después no nos quedó tiempo y dijimos vamos a hacerlo en dos. Y no sé, muchachos, qué piensan ustedes, pero si no llegamos, lo vamos a hacer en tres, porque es una campaña complejísima, súper interesante, que describe muchísimas cuestiones, que tiene muchos detalles que a todos nos interesan mucho y que a quienes nos escuchan les gusta saber. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos en el segundo episodio y bueno, nada, y en algún momento vamos a tener como un gran paquete de lo que va a ser en Historias Bélicas la campaña de Guadalcanal. Buenas tardes, buenas noches. Guillermo Laferrier, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Todo perfecto. ¿Cómo estás, Jorge Vigo? Muy bien, ¿qué tal todos ustedes? Muchas gracias por estar. Y está, por supuesto, nuestro hombre anfibio, nuestro hombre de agua y tierra, Guillermo. Marcelo Marievhoff. ¿Cómo estás, Marcelo, por ahí? Hola Karina, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, Guille, ¿querés hacer como se dice, como se hace en las series, en los capítulos anteriores? En los capítulos anteriores. Bueno, en el capítulo anterior de Guadalcanal, una campaña impresionante, llegamos a, ¿por qué llegamos, por qué nos largamos con el tema de Guadalcanal? Recordamos que para los japoneses se estaban expandiendo luego de Pearl Harbor por toda el Asia y se habían aproximado hacia el norte, a Nueva Guinea, justo al norte de Australia. En esa aproximación se les ocurrió a los japoneses instalar una pequeña pista en una isla perdida en el archipiélago de las Salomón, muy cercano a Australia, en una isla que se llama Guadalcanal, una pista de aterrizaje. Cuando se enteran los aliados a través de inteligencia, observadores y un montón de formas de fuentes de información, lo toman como una señal de alarma relevante porque si se podían operar con aviones desde esas islas en Guadalcanal, podían afectar la comunicación de Australia con Estados Unidos a través de la línea Hawái-San Francisco, por decir un puerto en la costa oeste de Estados Unidos. Ante esto, se decide emplear la primera división de Marines, que era la primera, valga el término, división que se creaba de los Marines, que hasta ese momento era un cuerpo más bien pequeño, no tenía estas estructuras de militares de una división, al mando del general Vanderbilt, para invadir Guadalcanal y un par de islotes que estaban al norte de Guadalcanal, encubiertos estos por una gran isla llamada Florida. La operación se hace a principios del 7 de agosto de 1942, con algunas tribulaciones con las islas que estaban al norte de Guadalcanal, es decir, con algunas operaciones de combate más serias, y los Marines, el grueso de la división, logra desembarcar en Guadalcanal sin mayores bajas en ese sector, porque los japoneses lo único que tenían eran las unidades de ingenieros que estaban construyendo ese aeropuerto, al que rápidamente las tropas de Estados Unidos conquistan. Se produce ahí una serie de inconvenientes porque los japoneses deciden contrarrestar esta acción de Estados Unidos, las cosas se comienzan a complicar y cuando viene el tema de las complicaciones le paso la pelota así a Jorge Vigo para que agarre la pelota caliente que le estoy pateando desde acá. Una pavadita. Adelante, Jorge. Sí. Digamos, como dice Guillermo, la intención japonesa es aislar a Australia para evitar el contacto de tropas y el contacto de recursos de Estados Unidos en un proyecto eventualmente de invadir Australia, que de hecho también lo hubo. ¿Qué sucede? Para poder hacer eso necesitan asegurar Guadalcanal porque eso les va a dar cobertura aérea no solo para las operaciones en tierra, sino para el movimiento de la flota. Tanto el movimiento de la flota japonesa como la vigilancia sobre la flota norteamericana. ¿Qué sucede? Detectado, como dijo Guillermo, ese aeródromo, se inicia del lado aliado o se pone en marcha una contramedida
a esa expansión japonesa, que implica sacar a los japoneses de la zona de Guadalcanal. Es decir, cortar de cuajo ese plan de expansión japonés. Pasada la primera parte, como vimos la semana pasada, ¿Querés que avance en alguna sí, yo andate a la segunda. Acá estamos. Que no se ve muy bien, pero de todas maneras, esa línea azul que une Honolulu con Sydney es la intención final de corte que quieren hacer los japoneses, porque donde vagamente se ve la palabra Coral Sea, alrededor de eso está Guadalcanal. Así que el proyecto de aislamiento era muy claro, indudable, y claro, podía haber tenido éxito. Pasemos a la siguiente. Acá te lo tenemos más inmediato. Ahí tenemos directamente la relación Guadalcanal con Brisbane. Y fíjense, son 3 horas de vuelo. Está bien, es un vuelo moderno, pero es una cobertura de un avión grande de la Segunda Guerra Mundial. Así que la influencia que tenía la isla era muy importante. ¿Qué hacen los aliados? Montan una operación naval para poder acercar tropas que puedan poner pie en la isla de Guadalcanal. La primera parte de esa invasión es exitosa porque no solo ponen pie en Guadalcanal, sino en 2 islas que están enfrente de Guadalcanal, que son Tulagi y otra que tiene un nombre medio raro. Gavutu. Gavutu, que tiene un nombre, que es una isla doble. Esa tiene éxito. De hecho, en Gavutu el éxito proviene realmente de que la resistencia japonesa es muy fuerte, hasta que una bomba cae en un depósito de gasolina, estalla, el estallido es tan grande que los japoneses quedan sorprendidos y cesa, y eso hace caer la defensa de la isla. En Guadalcanal el desembarco no es complejo, desembarcan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas japonesas que están preparando, armando el aeródromo, no consideran de hecho no tienen información de inteligencia, que ese desembarco vaya a ser algo más que un desembarco exploratorio. Entonces prefieren dejarle el campo a esa exploración para retomarlo en cuanto a la exploración se vaya. Bueno, lo cierto es que la apreciación de inteligencia fue un error, y la primera división de Marine pone 10.000 hombres en medio del aeródromo que acaban de abandonar los japoneses. Hasta ahí lo que sucede en tierra. Y la semana pasada nosotros hablamos, y lo contó muy bien Marcelo, la batalla del Mar de Savo. Es decir, que es la batalla que los japoneses montan para tratar de destruir, que habiendo admitido su error y reconocen que ahora es una invasión en fuerza, para destruir el cordón logístico que tiene esa fuerza en tierra, es decir, destruir los buques de transporte, los de aprovisionamiento y demás. La batalla del Mar de Savo es una batalla, como bien lo vimos la semana pasada, espectacular en cuanto a sus resultados. Que voy a buscar, a ver si encuentro que se veía mejor, creo que por acá estábamos, ¿no? Se ve un poquito mejor sí, la zona. La zona, ahí estamos. Claro, ahí está la isla Savo, que le da nombre a la batalla. Si nos fijamos, donde dice Punta Lunga, en la isla de Guadalcanal, ahí cerca, inmediato, está el aeródromo. La operación naval japonesa es brillante en cuanto a la parte táctica porque elimina los buques de combate americanos en la región. Pero fracasa en que por falta de tiempo, que es la explicación que es de la universidad acá, por falta de tiempo, es decir, porque esto es una operación nocturna, no quiere que lo vea la flota americana de día, fracasa y no le alcanza el tiempo para destruir los transportes, con lo cual no afecta en nada la invasión de la isla. Pero ¿qué pasa? A pesar de que Tanaka no haya hundido los buques, el comando aliado, frente a una destrucción brutal que hicieron los buques japoneses, se asusta y
El comando aliado es el que repliega los recursos a las fuerzas de tierra. Le quita el apoyo aéreo naval, o lo restringe, y restringe también el movimiento de transportes. Así que, si bien Tanaka no tiene el éxito buscado, hay una presión fuerte sobre los hombres en la isla. Y en la isla, en este momento, tenemos 10.000 marines. No es tan fácil sostenerlo. Tanto así que el general Vanderbilt tiene que recurrir a los alimentos y abastecimientos que encuentra en la base aérea armada por los japoneses para mantener a su fuerza. Es decir, entre ellos el sake, Jorge. ¿Eh? Entre ellos el sake que dejaron los japoneses que tomaban los japoneses. Sí. El sake, la bebida espirituosa japonesa. Les consulto a los tres. Yo he leído un poco y he visto algún documental que decía que estaban bien provistos, no es que tenían tres porquerías los japoneses, que había, digamos, refrigeración, que estaban bastante bien aprovisionados. No sé si para los 10.000, pero... Claro, pero estamos en una época en que Japón podía darse, entre comillas, esos lujos. El Japón que vamos a ver de 1900, en la campaña del 44 en adelante, es un Japón que, como dijo Marcelo en la charla anterior, su flota de mercante estaba prácticamente diezmada por la acción de guerra submarina de Estados Unidos. Entonces, en esta etapa, Japón podía sostener a sus tropas de una manera efectiva y con bienes, y sí, que bienes que parecerían un lujo para los soldados de dentro de 2 años. Claro. Sí, y además en principio es una ocupación pacífica. Claro. Es decir, que tuvieron tiempo de traer todo lo que querían. Lo que no trajeron en insuficiente cantidad fueron tropas para defender lo que estaban haciendo. Bueno, detalles. Sí, en pequeño detalle. Eso estaba en un paso posterior. Claro. Pero ahí fracasaron. Un solo comentario más. Recordemos que todo esto está ocurriendo mientras las tropas del Imperio japonés están combatiendo en Nueva Guinea, es decir, al noreste de este sector, ¿no es cierto? Al noroeste, perdón, de este sector. Entonces, tenemos que era el objetivo más importante de ellos, porque conquistar Nueva Guinea era realmente una amenaza importante, más allá de que se pudiera o no materializar sobre Australia. Este es un escenario tangencial que toma una dimensión colosal con la idea de construir esa pista ahí de los japoneses, ¿no? Sí, así es. Y además también, comparativamente, la lucha en Guinea va a absorber más tropas porque el terreno y la selva es mucho peor en Guinea que aquí. Claro, pero aparte Nueva Guinea más la gente que tenían, ¿no? Más la gente que tenían en China, ¿no? Sí, en China, en la campaña en Malasia, Rangún, Burma, sí, hay un despliegue gigantesco. No te alcanzan los japoneses para... Claro. ¿No? Hong Kong. También. Indochina. Hay una cosa que tener en cuenta. Sí. Cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, que es un ataque de cobertura para la expansión japonesa de Filipinas a Java y de Malasia hasta Indonesia, esa expansión implica 50.000 kilómetros cuadrados y lo hacen en un mes, o poco más que un mes. Así que es impresionante lo que han hecho los japoneses. Sí. Pero esa expansión que vos decís, Jorge, sí, y no esta que se hace en la zona de Nueva Guinea, a mi juicio, tenía una lógica militar, porque vos te estabas expandiendo sobre un sector de Asia donde había petróleo y otros recursos que vos necesitabas para un esfuerzo de guerra. sí. ¿Me comprendés? En cambio, esta expansión de Japón tan sobre las puertas del norte de Australia era, a mi juicio, casi un poco hasta innecesaria. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Sí, es un exceso de ambición. Sí, tal cual. Han dicho varias veces los japoneses se confiaron en que venían ganando. Claro. Y expandieron. Eso ya lo habíamos comentado en Midway, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Entonces, ¿ahora en qué momento estamos? ¿Estamos comiéndonos la comida de los japoneses? Sí.
Ahora, Claro. Sí. lo que sucede ahora es que Vanderbilt no. A ver, el comandante de los Marines me trae. ¿Vos te acordás, Marce, el nombre? Marce. Vandergrift. Vandergrift. Está en posesión del aeródromo, tiene 10.000 marines a su disposición, está presionado un poco en cuanto a sus recursos, pero puede operar perfectamente. Ahora, lo que tiene que hacer es asegurar el aeródromo, para que tampoco le pase lo que le pasó a los japoneses, así que venga algún desembarco y le complica la situación. Y para eso lo que tiene que asegurar es la costa, digamos, 20 kilómetros hacia el oeste y 20 kilómetros hacia el este. Déjame ver si encontramos acá, si te sirven estos. A ver, ¿alguno de estos te sirve para explicar? Sí. No tengo una batalla abajo. Ahí. No sé si sí, esto va a servir. Es decir, si uno mira, bueno, esto es el mapa superior a la izquierda, lo que está mostrando es el desembarco original. Como llegan los Marines y ocupan la pista. Pero ahí donde llegan los Marines y un poco más hacia el este, hay otra zona de desembarco que los japoneses van a usar varias veces y que se llama Punta Tabu o Tasimboko. Y eso, digamos, ahí hay una cosa particular que creo que Marcelo lo debe saber mejor. Los japoneses desembarcan tropas ahí aún hasta noviembre. Estamos en agosto, aún hasta noviembre hay desembarco de tropas japonesas ahí que aparentemente la flota americana no ha podido detener. Por eso, lo que necesitan hacer los Marines es asegurar esa costa para evitar esos desembarcos. Y sí, también, una curiosidad, perdón Jorge, ¿no? Que fijémonos que en la misma costa, si bien en un extremo, hay dos fuerzas enemigas que están empleando la misma costa. Es una cosa medio rara, ¿no? sí. Es decir, la misma línea de costa, separados lateralmente. Uno hubiera esperado que un desembarco enemigo, no se podía dar por las condiciones del terreno, fuera del otro lado de la isla. Pero es en la misma costa, varios kilómetros hacia la derecha. Y la segunda cuestión que te quería decir es que recordemos, ¿no?, que estos marines que habían desembarcado con Vandergrift estaban con su artillería liviana. Todo lo que era la artillería pesada de calibre 155 milímetros y la munición pertinente, etcétera, estaba embarcada en esos buques que se fueron y que los dejaron ahí a la tropa en la isla, ¿no? Sí, bueno, que en parte no trajeron ese armamento porque se apresuró el desembarco. Claro. Entonces, nuevo tiempo. Y sí, es cierto lo que voy a decir, Guillermo, porque hay desembarcos hacia el oeste y hacia el este de la posición que tienen los marines. Y sobre la misma costa. La verdad que nadie lo ha dicho, pero es presumible, incluso por las operaciones posteriores, que desembarcar del otro lado de la isla hubiese sido una operación imposible, no por el desembarco, sino por cruzar la isla en fuerza, claro, como a los marines. Guadalcanal es una isla selvática y compleja porque tiene una serranía muy cortada. Entonces no hay senderos amplios, no hay senderos prolongados, tampoco como para poder mover tropas, cosa que a los japoneses no va a pasar. ¿Por qué? Vamos a adelantar un pedazo. Algunas operaciones, de hecho dos, las más importantes, van a tratar de entrar hacia la isla y atacar la pista desde adentro, pero desde el sur, no desde la costa. Tal cual. Y son operaciones muy complicadas donde los japoneses fracasaron. Tal cual, tal cual. Y otra cuestión rara de la isla, ¿no?, que porque en otras islas va a suceder lo contrario, es que no hay población civil. Es decir, desde el punto de vista militar es eso bueno, porque te quita ciertos límites al uso de la fuerza, ¿no? Pero por el otro lado te da la idea de que si no hay población civil quiere decir que no hay muchos recursos para sostenerse, ¿no? Claro, claro. Es decir, y el hecho de la ausencia de población civil no solo indica que no hay recursos, es que
aunque hubiera poco, ni siquiera hay una población civil que te los pueda proveer. ¿No? Ni porteadores, ¿no? Como usaron en otros, ¿no? Que utilizaban a los nativos como porteadores en la retaguardia. Sí, ni nada. Exacto. Tipo un safari, ¿no? Del siglo XIX. Sí. Bueno, acá estamos. ¿Cómo seguimos? ¿En qué Bueno, sí. momento estamos? ¿Cómo seguimos? Bueno, a ver, yo lo que diría es que hasta el 18 de agosto, es decir, 10 días después del desembarco, no hay mucho movimiento japonés en tierra. El 18 de agosto se producen 2 desembarcos, uno al este y uno al oeste. Uno con el batallón Ichiki, que es el comandante, y que va a atacar la pista del este. Un samurái desembarca, ¿Eh? Desembarca un samurái, Jorge. Sí, el samurái, Un ciertamente. auténtico samurái, cuidado. Sí, sí. Y del otro lado hay está la Fuerza Especial de Yokosuka, que va a tratar de acercarse, pero la Fuerza de Yokosuka no va a atacar específicamente, sino que va a ir acercándose y dominar cualquier salida hacia hacia el oeste que pudiera tener la pista. Porque esa fuerza se va a ubicar en Matanikau, que va a llevar bastante tiempo de tomarse. Va a haber muchas operaciones así americanas para tratar de tomarla. La primera batalla importante es lo que se llama la batalla del río Tenaru o la del Alligator Creek. ¿Es la siguiente, ¿es el siguiente slide o no tenemos de esa? Me parece que no hay. No hay de esa. Bueno, entonces contémosla. Pero a ver, para ubicarse, volvamos al mapa de arriba a la derecha, arriba a la izquierda. Si uno sigue donde está la banderita de las 2 cruces que dice una de Marines, sigue por la costa hacia la derecha y va a encontrar el nombre de Tenaru. Sí. La entrada de agua que hay debajo de la bandera prácticamente es el Alligator Creek. Aquí los japoneses... Un arroyito. Creek es un arroyo chiquitito, no es nada del otro mundo. Incluso el Tenaru, que también es un río, eran tan parecidos que se confundían de nombre. Eran 2, pero lo llamaban indistintamente Alligator Creek o Tenaru. Claro. Los japoneses se van a acercar, van a intentar atacar allí, y acá aparece una destreza americana, yo diría sorprendente y poco común después, para moverse en la jungla. Sí. Porque lo que van los americanos, que se están defendiendo en Alligator Creek, y los japoneses que vienen no solo con un samurái a la cabeza, sino en la intención de saltar sobre las posiciones americanas, los americanos no solo van a resistir, sino que lo que van a hacer es mandar una fuerza por el sur y atacar el avance japonés desde el flanco. Sí. Así que, y es una destreza americana no muy común en operaciones en la selva. No, y para remarcar esto, Jorge, ¿no? Porque salvo, como lo hablamos también el sábado pasado, salvo el comandante y seguramente otros oficiales que habían tenido experiencia en las guerras de banana en Nicaragua o en Haití, ¿no es cierto? No había un gran conocimiento de ese combate en selva que vos decís. Eso sí. Por un lado, lo que quiero remarcar. Pero por otro también, que estos 2 desembarcos que se producen los japoneses son, desde mi punto de vista, criticables desde el punto de vista del planeamiento militar. Porque vos estás colocando 2 fuerzas, ¿no es cierto?, para atacar a los estadounidenses, separadas por una distancia relativamente importante para lo que era el tamaño de la isla de Guadalcanal, y sin comunicación ni posibilidad de apoyarse mutuamente, ni siquiera de coordinar sus operaciones para generarle al comando norteamericano un problema simultáneo. No sé si soy claro cómo me explico, ¿me comprendés? Es decir, se han desembarcado 2 fuerzas y medio lo que surge del relato es que
como dirían acá en Paraná, donde soy yo, ¿no? A la que te criaste, ¿viste? Que cada uno vea qué hace para cómo le joroba la vida al enemigo. No sé, les consulto algo en base a lo que está diciendo Guille, porque Marcelo la vez pasada lo que relataba era una superioridad militar, naval de los japoneses, pero que lo explicó fantásticamente en ese relato del ataque nocturno, con la imposibilidad, digamos, de navegar sin ver dónde corno estaba el siguiente, una cosa de una precisión, de una destreza fenomenal. ¿Cómo se condice eso con esto que estás diciendo, Guille, de esta improvisación en tierra? Porque yo creo que, y esto no sé cómo lo verá Jorge y Marcelo, ¿no? Pero Marcelo dio una punta de esto. Cuando dijo la semana pasada que la Armada de Japón era, en cuanto a su calidad, comparable o superior a la Armada Real Británica, ¿no? Eso se aplicaba a ese componente militar de las fuerzas militares de Japón. Pero el ejército, me parece a mí, y es mi opinión solamente, era, creo, extremadamente conservador en sus técnicas, inclusive en su equipo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El equipo japonés no era, el ejército de tierra no era moderno, ni mucho menos, y me parece que lo que estaba influenciando en ellos, y lo veremos ahora a continuación también, es un poco ese espíritu francés previo a la Primera Guerra Mundial del Elan, ¿no? Del espíritu de empuje, del ataque, de ese ataque Banzai, ¿no es cierto?, de los soldados, y que me refiero a que no había tanta innovación, y por eso vos podías esperar que se pusieran dos fuerzas sin ningún tipo de coordinación entre las mismas, separadas, para que cada una operara. Mi mirada. ¿Marce? Sí, yo quiero agregar algo que también lo dije la semana pasada, el tema psicológico. Los japoneses, inclusive los del ejército, las fuerzas de tierra, toda la milicia japonesa, subestimaban el espíritu de combate de los occidentales. Y pensaban que los iban ahí en Guadalcanal, que iban a hacer este cerco alrededor y que los iban a destruir. Estaban muy, muy agrandados. Calcula cómo habían tomado Singapur, habían logrado controlar en las Filipinas, en la batalla Batán, todo el tema de la resistencia americana. Estaban agrandados. Decían, estos tipos no nos van a aguantar. Entonces cometían errores, yo creo, de sobreestimación y de subestimación del enemigo, que son cosas que después, bueno, a posteriori uno lo ve, pero por ahí en ese momento vos no te estás dando cuenta, y en la historia militar, como lo debe saber muy bien Jorge, ha habido muchos de estos casos, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dicen ustedes dos y le agregaría algo. Donde la subestimación norteamericana pesa mucho. Yo lo pondré de esta manera. Y sí, la base de todo es que a mayor cantidad de éxitos, mayor convencimiento de invencibilidad toman los japoneses. Pero hay algo. Cuando los japoneses pelean en Filipinas, pelean contra el ejército americano, no tan bien preparado. Cuando pelean contra los ingleses en Singapur y en toda Birmania, pelean con un ejército inglés también con una estructura débil, incluso una estructura estratégica de despliegue bastante débil. Y en la campaña de Burma demuestran ser muy superiores. Y lo mismo le sucede en Hong Kong, y lo mismo le va a suceder cuando tengan que encontrarse en Java con tropas holandesas y demás. Me parece que también acá lo que influye, además de este sentido de invencibilidad japonés, es que se encuentran con un tipo de soldado con una preparación diferente también. Los marines tienen una preparación especial superior a lo que se han encontrado hasta ahora. Y eso también los debe haber sorprendido. Aunque sí es cierto también que
como dijo Guillermo, y esto todos los que nos están escuchando lo saben, separar la fuerza frente al enemigo es ponerse en una posición de debilidad absoluta. Pero yo creo que lo hicieron porque creyeron que estaban todavía peleando con esa misma calidad de soldados relativamente inferiores a ellos, sobre todo en la pelea en la jungla. Y se encontraron con una fuerza mucho mejor preparada. No tan bien equipada, como dijo Guillermo, es cierto, pero mucho mejor preparada. Con otra tenacidad, con otro espíritu de sacrificio de combate, y eso creo que fue lo que también volcó la situación a favor de los aliados. Bueno, entonces, Okay, estábamos en esta, ahora ¿sigue Guille o Jorge? Pues no estamos en el agua todavía. Estamos con el tema de los japoneses, ¿no es cierto?, que se aproximan a este creek para tratar de avanzar sobre... Mapa, sí. Sí, sobre avanzar sobre las tropas norteamericanas. Ahí los norteamericanos llegan a tener algún tipo de información o se la ven venir porque refuerzan esa primera orilla del río, Jorge, si no me equivoco, y colocan ahí uno de las tropas, ¿no es cierto?, reforzadas sobre todo, a pesar de que su material no es nuevo y tiene mucho uso, ¿no?, es más bien antiguo, propio de la década del interregno entre las dos guerras, ¿no?, colocan una gran concentración de armas automáticas, morteros, que le permiten una potencia de fuego infernal ante un ataque japonés. Jorge, sí. ¿Cómo decís? Sí, es cierto, incluso usan los cañones de 37 milímetros que eran antitanque. Claro. Una beca de jarro contra los japoneses. Y además utilizaron bien, porque en realidad este arroyo estaba muy pegado, no tenía, digamos, lugares libres entre, digamos, la orilla y donde empieza la vegetación. Prácticamente la vegetación está pegada a la orilla y al cauce del arroyo, ¿no? Entonces, en esos lugares construyeron sus posiciones las tropas de Estados Unidos, tropas que eran novatas para esto. Las tropas, cuando uno dice las tropas eran novatas, uno en general, por lo menos se está refiriendo a los soldados que estaban teniendo su primera impresión. Esto no aplica, y aplica también para muchos de los oficiales subalternos que estaban al mando de esos soldados. Ahora, no aplica para los suboficiales, o NCOs, como le dicen en el mundo de habla inglesa, los suboficiales, que eran muchos de ellos con experiencia de haber estado operando desplegados en China, en las guerras de banana, y con un apego, una tradición a lo aguerrido, a ser muy duros y a ser, digamos, a tomar decisiones rápidas que le venía de esa tradición del Cuerpo de Marines en Estados Unidos, ¿no? Sí, eso pesó mucho, indudablemente. Muy bien. Jorge, ¿querés contar ahí un poco cómo fue el primer choque? Y vamos a ir peloteando con el tema de la reacción de los Marines. Siguiendo el relato tuyo de la zona de combate, si alguien recuerda, creo que el primer capítulo de Pacífico, el segundo, muestran ese combate. Sí. Donde están al borde del agua y cubiertos por la vegetación y en posiciones donde hay ametralladoras y un montón de elementos de poder de fuego. Y como los japoneses saltan a metros de la posición americana y son barridos por el fuego. Sí, exacto. Sí. Y además una cuestión, Jorge, ¿no? Lo que llama la atención es lo que la palabra que vos acabas de utilizar, saltan, es decir, asaltan de prepo, es decir, como yo quiero llevarme por delante a la posición enemiga, y pese a que reciben una andanada de fuego brutal, porque los marines le tiran con todo lo que tienen prácticamente a quemarropa, 40, 50 metros de distancia, no más, ¿no es cierto? Con todo lo que tienen, y los japoneses siguen lanzándose contra esa muralla de fuego. Sí, y hay una cosa particular. Pese a ese brutal poder de fuego, para que los japoneses cesen el ataque, los americanos tienen que hacer un movimiento de flanco para amenazar ese flanco, de hecho atacarlo,
Y recién ahí los japoneses se van a retirar. Y también hay una cosa, este estilo de combate lo van a presentar en todas las batallas de Guadalcanal. Por más maniobra previo, movimiento previo que hagan las fuerzas japonesas, todo el movimiento va a terminar en asaltos frontales, digamos, cargas a la bayoneta, dicho románticamente, contra murallas de fuego. Pero eso creo que se va a aplicar en toda la campaña del Pacífico, porque lo que vamos a ver más adelante, si vemos algunas otras batallas en el Pacífico, vamos a ver que los tipos van a decir, bueno, vamos a hacer la defensa más adentro, hacia el interior de las islas, van a tomar ese tipo de medidas. Pero cuando contraatacan, cuando quieren pasar, darle un carácter ofensivo a esa acción de retardo, de defensa que están haciendo, actúan de la forma en que vos estás diciendo. Es decir, todo termina en un ataque frontal sobre los enemigos para sobrepasarlos y destruirlos. Gran parte de lo que se ve ahora que nombraste, Jorge, la serie del Pacífico, es después como, que yo, digamos, no lo he visto en otras, esa cosa de chapotear entre los cadáveres, que supongo que tiene que ver con esto que estás explicando y esta forma de combate, de tener cadáveres, además, dado que, digamos, el terreno, esa vegetación, esa cosa tan húmeda y demás, pero se ve como mucho, ¿no? En estas reconstrucciones, esta cosa de llevarte a la locura, de chapotear en un cementerio, de cadáver sobre cadáver. Sí, a ver, acá la propia condición del terreno fuerza esa concentración de hombres, donde, como vos decís, el que cae adelante mío y yo sigo y le paso por encima. Es decir, pero porque tampoco hay mucho espacio, porque también hay que reconocer algo. Los espacios de selva donde pueden pelear son también bastante limitados. No es que todo tipo de selva está disponible para combate. Entonces hace que las fuerzas terminen concentradas en espacios bastante pequeños. Por eso se provoca eso. Si uno fuera a Europa, eso lo va a ver, pero en mucha menor escala y en pequeños puntos de combate. Claro. Ahora, ok, Jorge, pero voy a esto. Vos fíjate que acá los únicos que intentan maniobrar y estando a la defensiva son los norteamericanos, ¿no es cierto? Que buscan en ese mismo terreno, buscar flanquear al enemigo que ataca para caerle desde un costado, desde un flanco y hacerlo disminuir su intensidad o replegarse. Es decir, que ese mismo terreno estaba disponible para los japoneses, que podrían haber intentado un ataque con dos direcciones diferentes, ¿no? Una que fuera frontal y otra que buscara envolver o tratar de envolverse, encontrar algún flanco de la posición norteamericana para acceder a ella desde otra posición, y no lo hubo. Sí, no, tal vez tenga que ver con desconocimiento del terreno. Porque hay una cosa que llama la atención, o a mí al menos me llama la atención. Digamos, de las fuerzas japonesas del Pacífico, me parece la que peor papel hace es esta de Guadalcanal. Me parece que hay otras que han actuado con mucha mayor potencia y mayor inteligencia. Pero también me llama la atención que la doctrina japonesa, es decir, los reglamentos que indican cómo combatir, no eran tan toscos, digamos, como para resolverlo todo a la bayoneta. Eran bastante desarrollados. Da la impresión de que hubo un cuerpo de oficiales que escribió los reglamentos y el resto del cuerpo oficial ni siquiera los leyó. Entonces ahí estoy de acuerdo. Sí. Claro. Sí. Incluso hay notas muy famosas hace 40 años sobre las maniobras de movimiento de los japoneses en selva cerrada. Es decir, estaba eso previsto. Sin embargo, no se lo ve tanto. Y en esta campaña menos que ninguno. Así que también puede haber un poco de lo que vos dijiste. Me quedo con el estilo antiguo porque es más vistoso, pero no me doy cuenta que ese estilo no se adecua a la guerra en la que estoy peleando. No, y termina siendo peligroso. Acá una anécdota, ¿no? Que trayendo a colación lo que mencionó Karina de la serie de Pacific, ¿no? Ahí en este combate aparece un sargento Basilon, ¿no es cierto? Que el tipo
en un momento dado hay que cambiar de posición para seguir disparándole a los japoneses y toma una ametralladora de estas que eran enfriadas a agua. El trípode no se puede sacar donde estaba apoyada y él la toma en su brazo, apoya la parte cilíndrica de la ametralladora que estaba al rojo vivo, la apoya sobre su antebrazo y sigue disparando a los japoneses. A raíz de esto recibe una medalla del Congreso, la medalla de honor, ¿no es cierto? Y hay una avenida a las afueras de Los Ángeles, en dirección a San Diego, que dice Basilon Avenue, y él lo recuerda a este personaje, ¿no? Que después muere, pobre, creo que en Iwo Jima. Claro, es cierto. Bueno, después en realidad, Guille, no sé si está entre las imágenes que vos seleccionaste para mostrar el tipo de armamento. Ajá. Y demás, al que se refirió bastante Jorge y Marcelo la vez pasada. Están sobre el final, están los fusiles, y quieren que hablemos un poquito de eso. Si querés, ¿sí? Paso, y si no, la ponemos después. Dale, porque me parece que estamos ahí viendo esto del tema del combate terrestre y puede ser de interés para entender algunas cuestiones también sobre el entrenamiento y todo. Acá bueno, voy viendo sobre el final, de paso recordamos. Sí. Esta imagen no es muy buena, pero no sé si te estabas refiriendo a alguno de estos. Exacto, este es el fusil Springfield, modelo creo que 1909. Cuidado que el modelo no quiere decir que sea construido en ese año, es el modelo que se toma de base, ¿no es cierto? Este era un fusil que usó la Infantería de Marina de Estados Unidos mayoritariamente en Guadalcanal, y que lo utilizaron en la Primera Guerra Mundial también en Europa los Marines. Este era un fusil que cargaba 5 tiros, ahí se ve hacia la izquierda lo que se denomina un peine, que es una chapita de metal muy liviana, en la cual están colocados los proyectiles. Ahí se ve levantada la manivela del cerrojo y hacia atrás. Entonces el soldado tomaba ese peine, lo colocaba de manera vertical sobre esa abertura, presionaba con su pulgar, cerraba con el cerrojo con esa manivela y ya tenía un tiro para cargar. Los infantes de marina estaban enamorados de este fusil. Enamorados de este fusil. ¿Por qué? Porque un soldado bien instruido, y los marines eran soldados bien instruidos, podía pegarle a cualquier cosa con este fusil. Y estaban entrenados para cambiar la munición tan rápidamente que decían que no necesitaban otra cosa para poder combatir, ¿está claro? Sin embargo, en el periodo previo a la guerra aparece otro fusil, que es el Garand, que está más abajo en la diapositiva. Este no. Este es. Ah, este sí. Este es. Que era un fusil automático. Este fusil lo que tenía era que se cargaba, el tirador apretaba, por ahí no se ve bien, al costado derecho, hay como una suerte de manivela que se tira para atrás, y entonces el hombre colocaba un peine con proyectiles ahí, pero después para cargar, se cargaba solo, porque al apretar la cola o gatillo, al disparar, todo el mecanismo funcionaba automáticamente y hacía que se extrajera la vaina del proyectil disparado y otra automáticamente se cargara en cuestión de milisegundos, con lo cual se tiraba mucho más rápido. Este fusil ya estaba siendo de dotación del ejército de Estados Unidos. Los Marines lo habían probado con un grupo muy pequeño, pero el ejército de Estados Unidos todavía no le había abierto las puertas al cuerpo de Marines para que lo tuvieran. No sé, Jorge, si querés hacer un comentario sobre esto hasta que he mencionado. Sí, el Garand va a ser el fusil estándar de todas las fuerzas americanas durante la guerra. Pero es cierto, los Marines tienen una curiosidad. Es probablemente la mejor fuerza americana, es la que tiene más tradición de intervenciones en el exterior y la que tiene más experiencia. Es, a lo largo de su historia, probablemente la unidad más condecorada de la historia, pero, sobre todo para esta época, es la huérfana de las Fuerzas Armadas, porque la que decide el armamento de tierra es el ejército. No, tal cual. Este fusil también se le podía colocar una ametralladora. Una bayoneta, perdón. Este fusil no está presente en Guadalcanal, salvo cuando empieza a llegar
una división del ejército. Si bajás, acá se ve la ametralladora Colt, que habíamos mencionado que estaba siendo de dotación de los Marines en esa época. Esta era una ametralladora típica de la Primera Guerra Mundial. Lo que vemos, ese cilindro hacia la derecha, está cobijando al cañón por donde cual se dispara, pero que se llenaba de agua de ese tachito que tenemos hacia la derecha abajo y con una manguera que lo comunica. Entonces, para que el cañón no se recalentara, que es el problema que tienen todas las ametralladoras, aún hoy, se refrigeraban con agua. Entonces, el buen vacilón que contamos recién, él, para poder sacarla, porque este afuste, este trípode que estaba para poder tirar, no se podía mover, estaba tan enterrado, así que él saca la ametralladora y pone su antebrazo debajo de esta parte cilíndrica que estaba al rojo vivo, se quema brutalmente y aún así sale disparando con esta arma, una cosa... de loco, es increíble. Increíble, increíble, increíble. Esta es un arma muy confiable, muy precisa, pero obsoleta en su prestación, porque para hacer un cambio de posición uno tiene que sacar el tacho con agua, la manguera, desprenderla del ajuste donde está colocado, más llevar la munición. Esto llevaba a 3, 4 personas para poder manejar la ametralladora esta, ¿no? Lo que se ve arriba de la caja esta grande, negra, donde hay una manivela, es el aparato de puntería, que sirve para rodar la distancia. Y hacia la izquierda, que hay como una empuñadura de pistola, había una cola de disparador o un gatillo, como le dicen, para poder tirar, ¿sí? ¿Digo? Bueno, no sé, y acá nos estamos adelantando, si quieren volver para atrás o avanzamos. No, porque estos estaban en servicio con los marines que desembarcaron, que es los tanques Stuart. Si quieren verlos en servicio, los van a ver en el Ejército de Paraguay aún hoy. Sí, este es un tanque extra liviano, con una capacidad de fuego muy menor, muy menor, creo que un cañón de 37, no llegaba a 40 milímetros, si no me equivoco. Un par de ametralladoras que se ven salir ahí al costado, un blindaje mínimo, el motor atrás de todo, pero era lo que tenían, como dice Jorge, ¿no? Que tenían los Marines, y en un lugar como Guadalcanal les servía sobre todo en esa parte playa que hay hacia el norte de la isla, como para dar potencia de fuego en apoyo a los Marines, ¿no? Jorge, sí. No sé. Sí, digamos que para donde Jorge, están... tenemos a Marce ahí relegado. Marce, aunque no estemos en el agua, podés hablar, ¿eh? Sí. Sí, no, los escucho atentamente y comparto todo lo que dicen. Hay un tema que quería agregar a todo lo que se dijo sobre la batalla ahí de Alligator Creek. Aparentemente, los comandantes japoneses tenían errónea información de inteligencia y pensaron que la cantidad de marines que habían desembarcado era menor. Y no pensaron que tenían una fuerza de 10.000 hombres ahí. Sí, de hecho, se hace con 900 japoneses. Así que claro, exactamente, exacto. Está bien. Ahí recordemos también que los 10.000 que tenían no estaban todos empeñados en ese lugar, ¿no? Tenían... No, por supuesto, pero a lo que me refiero es que pensaron que era una fuerza menor. A lo largo de casi toda la campaña pensaron que después, ya al final, cuando mandan la división de ejército, se dan cuenta que los americanos, digamos, estaban ahí con el propósito de quedarse helado definitivamente. Sí, tal cual. O sea, ahí hay una cuestión que cuando hablamos de este tanque Stuart, este tanque Stuart, que es un tanque muy primitivo, ya para esa época no era un tanque eficiente, sin embargo los norteamericanos lo van a usar en el norte de África también, era un tanque más que nada para exploración y ese tipo de actividades. Comparado con los blindados japoneses, estaba a la par. Los blindados Japón, directamente, voy a decir algo no muy académico, no le dio bola al tema blindados. Es una cosa extraña, pero no sé cómo pensás, Jorge, pero no le dio bola. Los blindados japoneses eran un desastre. Eran directamente latas perforables. Sí, no, muy malos en calidad, malos de diseño incluso.
y es curioso, pero es más o menos lo que hacen los italianos. Los italianos Claro, no tienen buenos tanques. O no han entendido la tecnología o no han entendido la doctrina de uso o directamente han supuesto que no lo necesitaban. Pero sí. malísimo. El Stuart al lado de un tanque japonés es un super tanque. Exactamente, es más, uno va a ver que el Sherman, que después va a aparecer durante la guerra en el Pacífico, en realidad el único problema que tuvo el Sherman fue la artillería japonesa o el terreno, Sí. porque cada vez que un Sherman se enfrentaba a un blindado japonés, ese blindado japonés estaba liquidado. A Sí. contrario censo de lo que sucedía en Europa o el norte de África, al principio, primero, en primer lugar, ¿no? Donde el Sherman se veía en dificultades cada vez que se enfrentaba a los vehículos de combate alemanes, ¿no? Sí. Bueno, acá lo que me parece que hay que destacar es que el Stuart es ideal para pelear aquí. Sí, 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 Porque sí. no es muy grande, es liviano, así que puede atravesar casi cualquier terreno de Guadalcanal, y tiene la ventaja de que el cañón de 37 milímetros es muy maniobrable, digamos, Sí, para el brazo de la infantería japonesa y la cantidad de ametralladoras, claro, el casco y una en la torre, sí. de algún modelo que tiene alguna otra más. Así que para estas operaciones este era un tanque ideal. Ideal. Ahora hay una cuestión que puede ser interesante para los que les aman la mecánica, no es mi caso, pero fíjense el sistema de rodamiento del Stuart, los que están viendo esto, ¿no? Van a ver que hay una estrella, una rueda dentada a la derecha, que es la rueda de tracción, digamos, la que lleva hacia adelante la oruga que se mueva, y hacia la izquierda y hacia abajo está el sistema de amortiguación, que son como bogies que están enlazados entre ellos y que van, digamos, subiendo y bajando de acuerdo a la rugosidad del terreno. Este sistema, este modo de hacer la amortiguación del rodamiento de los tanques es el que va a utilizar a posteriori el Grand Lee, que es el primer tanque de batalla, digamos, que empiezan a hacer los norteamericanos, y los Sherman, que es el Sí. sistema de rodamiento que va, e incluso es el sistema de rodamiento que van a tener los vehículos semioruga norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Nada, eso para, No, pero eso habla de la producción en serie americana. claro, sí, Es decir, señor. claro, Sí, señor. Sí, la señor. industrialización de diseño, es magnífico eso. Es tal cual, tal cual. Si pasás, vamos a ver el fusil de los japoneses. Este. El fusil de los japoneses es el típico fusil que uno podría esperar en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? O aún antes, que parece casi un mosquete, no sé, Jorge, cómo lo ves, ¿no? Sí. Era un fusil de mucha precisión, de muchísima precisión, es comparable al Springfield en ese sentido. Era también un arma que se cargaba de manera manual, es decir, se colocaba un peine con munición como se hacía con el Springfield y el soldado tenía que ir articulando la carga y descarga en cuanto manejaba el sistema de manera manual, pero era un fusil, como dije antes, de gran precisión. El soldado japonés estaba muy bien instruido en su uso y no se va a dotar al soldado japonés mayoritariamente de un arma automática de las prestaciones que tenía el Garand. No sé por qué, Jorge, ¿cómo lo ves a eso? Sí, no, no, la verdad que no sé por qué no lo hicieron. No sé por qué no lo hicieron, pero nunca mejoraron el armamento individual del soldado. ¿Quién Simplemente. sabe, no? Porque no debe haber sido porque no vieran lo que pasaba, ¿no? No, no, tal vez también tenga que ver con eh, la excesiva expansión Sí, de la guerra japonesa sí, y la limitación de la producción. sí, tal cual. Probablemente no haya habido espacio para nuevo diseño. Sí, tal cual. Ahí ustedes saben que para el tirador especial japonés, lo único que hacían era le colocaban una mira telescópica a este mismo fusil. Es Sí, decir, que a diferencia de otros ejércitos como el de Estados Unidos, los británicos, otros ejércitos europeos, los alemanes, los propios soviéticos, que diseñaban un fusil específicamente para los tiradores especiales, sí. este fusil era tan bueno que colocándole una mira telescópica y a un tirador calificado, ya estaba en condiciones de dar prestaciones esperables de un tirador de élite, ¿no?
Sí, la ventaja de este fusil es el tamaño, porque es una longitud del cañón que permite una mayor estabilidad de la bala. Tal cual, tal Eso cual. lo hace tan preciso. Tal cual, porque utilizaban, no es como actualmente los snipers, los tiradores especiales, usan un proyectil diferente, no usan la munición estándar. Este fusil utilizaba la munición estándar que podía utilizar cualquier tirador individual. Bajamos y vamos a ver dos ametralladoras japonesas, que en este campo sí los japoneses tenían buen equipo. Esta es la Nambu, que no me acuerdo si era la 93, 94, no sé, tiene unos números, que es muy parecida a la ametralladora Brem que utilizaban los británicos durante el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta en Malvinas, con un cargador que la alimentaba la ametralladora desde arriba. Es la típica arma de apoyo a un grupo reducido de soldados. Era un arma muy confiable, tenía un buen sistema de puntería, bajo mantenimiento. Ese bípode le daba una mayor posibilidad de tener una precisión en el tiro. Nada sobre esta Nambu, que era un arma muy, muy, muy buena. Y la siguiente es una ametralladora que tiene una alimentación, que es Nambu también. Esta sí era Nambu 92, que es muy parecida, a mí me hace recordar a una Hotchkiss que usaban los franceses, Jorge, que también se alimentaba por un peine largo, como figura acá. La ametralladora está, fíjese, colocada sobre un trípode, y la alimentación, en vez de ser por una cinta, como era en el caso de la Colt que vimos antes, era a través de una gran lámina de metal rígido, en el cual estaban asentados los proyectiles, se colocaba en el costado de alimentación, el soldado cargaba el arma y tenía fuego mientras ese peine estuviera circulando. Esta era un arma muy buena. Ella es un arma de apoyo a nivel compañía, ¿no es cierto? Muy precisa, muy rústica, como todo el material japonés. Iba a decir, confiable. es una cosa, es monstruosa, es fea. Es como... No hay ningún arma linda. No, pero... el que vimos anterior sí era No, sí, ya estéticamente sí. Pero te digo que estéticamente no me parece. Hasta tiene, vista la perspectiva que está esta foto, hasta pareciera futurista. No sé, Jorge, cómo la ves. ¿Te parece? ¿No? Sí, el sistema de ventilación es Claro. lo que da atención. Pero sí, Sí. a las francesas, a la vieja Hotchkiss francesa. A la vieja Hotchkiss francesa, que también se alimentaba así. Y si bajas, ahí tenemos un oficial japonés con su pistola, que era muy similar a la Luger alemana, ¿no? Y lo que tiene interesante es que está con su sable. Iba a decir, ¿cómo era lo normal, o sea, que tuvieran con esas, no sé si son katanas esas? Sí. Sí. O anduvieran con katanas, o sea, es como, es también una lucha muy cercana, andar con una espada. No solamente eso, ahí creo que Jorge te puede decir, ¿no? Del espíritu del espíritu del samurái y el código Bushido. No sé, Jorge, cómo lo ves vos. Sí, ahí hay, con el tema de las espadas, hay, por supuesto que hay mucha influencia de toda la publicidad que ha montado el gobierno japonés nacionalista para llegar al poder, donde han tomado del Bushido lo más espectacular y romántico, digamos. Y para el oficial japonés es muy importante, pero también hay una cosa, o dos elementos. Uno, que en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el primer año, los oficiales iban también con sables. Sí. La famosa historia de Montgomery, donde él se tropieza con el sable en un asalto, y ahí lo deja de usar. Así que ese atavismo militar por los sables, más antiguo, bueno, acá está como revivido. Pero también hay una cosa particular, y esto se los cuento como cosas excepcionales, pero que sabemos que han sucedido. Están peleando en la selva, todo es muy inmediato, todo está muy cerca. Y se han registrado casos en Burma, donde los aliados ya empleaban los tanques, los Lee,
¿Y qué pasaba? Las mirillas del tanque no tenían cierre interno, estaban abiertas. Y se registraron en Burma y en Malaya ataques de oficiales japoneses con las katanas a través de las mirillas. Y mataron a la tripulación. Por supuesto, esto ya fue excepcional, pero se conocen algunos casos en que ha sucedido. A lo que voy es la confianza y la fuerza espiritual que le daba al oficial esta espada. Acá voy a hablar una cosita del souvenir que significaba matar un oficial japonés, el doble, el bonus track, que era la espada y la pistola como souvenir. Sí. Y voy a mencionar que los chicos, los marines que estaban construyendo la pista en Henderson, una vez que empiezan a venir los vuelos con abastecimiento, instalan una pequeña salada, como la salada. ¿Qué es lo que hacen los tipos? Hacen banderas japonesas truchas, y que se las venden a las tripulaciones de los aviones que vienen trayendo carga, como si hubieran sido trofeos de guerra. Trofeos de combate, los claro. tipos pagan en dólares por eso y se llevan las truchadas estas. Así que tenemos ahí un indicio. Me sale el corazón liberal, perdónenme, pero el mercado siempre triunfa. El mercado, exactamente, el mercado, viste, que vio una necesidad, viste como aquí hablan algunos, donde hay una necesidad hay un derecho, bueno, donde hay una necesidad hay un negocio. Exactamente. No había escuchado nunca lo de la saladita. No, la saladita se lo puse yo, pero que no, vendían, sí, claro. había un tallercito ahí clandestino. Y más abajo, ya no sé si hay... Les comento una cosa más de esto. Más allá de la elegancia, la verdad que es bello el uniforme y la katana, qué sé yo, se lo ve como estilizado. No es como muy descubierto. No hay nada de protección para esa época. ¿En qué momento empieza? Porque está el tipo a nada, en cueros, una camisita. Nadie tiene protección. En las películas incluso se los ve directamente en torso. Y además, dadas las condiciones, pero digo, es como muy impactante, por lo menos me choquea bastante, no hace tanto, tener un tipo así, a nada. Y sí. Recién la protección de utilizar chalecos antibalas comienza a hacerse vista, que yo recuerde, en Vietnam. Sí. No antes, ¿no? Acá tenemos ya alguna imagen de limpieza de alguna posición, se ve ahí a los soldados con su equipo individual acercándose a un pozo, están solamente con una pistola automática y seguramente por lanzar alguna granada o la han lanzado para ver qué sale de ahí. Acá ya la guerra en Guadalcanal, lo hablamos la semana pasada, empieza a tomar ribetes de... la guerra siempre es cruel, pero de crueldad, de una crueldad inusitada, ¿no? De uno y del otro lado. De uno y del otro lado. Sí. A ver, más adelante. Bueno, acá ya se ve los soldados, ¿no es cierto? Ahí trasladando algunos materiales, marchando. El soldado ese que uno ve, ¿no es cierto?, en algunos lugares con el desfile, vestido así elegantemente. El soldado en campaña se viste como mejor pueda andar. Como mejor pueda andar y lo más cómodo que sea. Lo que vamos a ver en Guadalcanal también es que no hay solamente un desgaste por las operaciones, hay un desgaste por enfermedades. Promediando la campaña vamos a tener casi 50% de los soldados con malaria. Es un temita, un tema importante. Adelante. Bueno, acá comiendo la comida que les habrán estado proveyendo. El cañón de 105 milímetros con que contaban las tropas cuando desembarcaran, una buena pieza, pero de un calibre menor, que no está en condiciones de dar apoyo de fuego a las tropas que están empeñadas,
pero no está en condiciones de hacer lo que se llama fuego de contrabatería o contraarmas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la artillería propia empieza a combatir contra la artillería, contra las posiciones de artillería del enemigo. Este tiene un calibre no adecuado para eso, se necesita mayor potencia de fuego, pero era lo que tenían y lo que habían desembarcado los Marines para hacer frente al tema. Fíjense que hacia la izquierda, lo que puede ser ahí el jefe de la pieza, está con una pistola calibre 11-25, la mítica calibre, la Colt modelo 1911, una pistola espectacular, espectacular, con un poder de fuego infernal. Es un tiro de 11-25 directamente en el pecho, podía parar a un enemigo atacándolo. No es que lo atravesaba, lo paraba en seco, directamente. Ahí el de atrás tiene un proyectil, ¿no? Tiene un proyectil para ser cargado. El proyectil se denomina así como estaba, no venía ensalerado, ahí estaba el proyectil, que es lo que va a salir del cañón. Es decir, se abría la recámara del cañón atrás, se colocaba el proyectil y detrás de él las cargas de pólvora que cuando se percutaban hacían que al entrar en ignición saliera el proyectil de la boca del arma, ¿no? Este es un cañón japonés. Ahí, Jorge, si querés hablar, mirá, la atracción, en vez de que tenía en lugar de ruedas, ¿no? Que tenían, más adelante en la campaña, piezas de calibre importante que van a hacer jugar en Guadalcanal. Sí, esto es un 150 por lo menos. Sí. Un bruto cañón. Es una buena pieza, pero el sistema de rodamiento, es decir, esas ruedas tipo oruga, es decir, que se mueven no sobre una rueda de caucho, sino sobre una rueda de, digamos, de eslabones que van girando, es un sistema también de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Primera Guerra esto. Sí, es un sistema ya viejo, no es un sistema de mucha movilidad. O sea, acá el problema es que a lo mejor para el terreno esa rueda es buena, pero el cañón es demasiado pesado. Claro. Ese es el problema. Y tampoco con esas ruedas no puedes cambiar de posición rápidamente, es decir, no es que giran como una rueda que vos lo enganchás y salís volando. No es el caso con esto, ¿no? Sí. Y bueno, esto es lo que comentábamos. Sí, muertos, o sea, a veces cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, ¿no es cierto?, nos olvidamos no, lo mencionamos, pero no lo evidenciamos, ¿no? El costo que todo esto tiene, ¿no? Acá son soldados japoneses muertos en algún asalto, y cuando uno los ve así tan apelotonados, no quiere decir que los han colocado ahí luego de que se les levantó del campo de combate para... no, es el lugar donde cayeron porque venían en una formación es lo que estaba tensa. describiendo hace un ratito Jorge. Tal cual. Bueno, acá, rara foto de prisioneros japoneses. Se ve atrás esos soldados que están portando esos cilindros, son cilindros de cartón, se les dice acá habitualmente tochos. En cada uno de ellos, eso debe ser por su tamaño de 105 milímetros, que son munición ya preparada para los cañones que vimos antes de los Marines que los están trasladando. Después las cajas que habrá ahí, no sé qué puede ser que sean, pero es un lugar de retaguardia donde se han reunido algunos pocos prisioneros de guerra. Y eso es algo que habían comentado, bueno, que lo comentó Marcelo la vez pasada, y lo comentaron ustedes también. Supongo que en base a lo que explicaban, digamos, del choque de culturas, que era que se tomaban pocos prisioneros, que no era, digamos, el japonés no se rendía de alguna manera. No, sí, dale, Jorge. Es muy difícil que los japoneses que se rindan. Claro. Menos en esta época de la guerra. Sí, pero no era por un problema, digamos, que no se hacían prisioneros por un problema, a mí mi juicio, de que fueran de cultura diferente. Era la actitud que tenían cuando lo que hacía que no se hicieran prisioneros, en general. Porque cuando es el origen, porque pensaban que estaban armados y tenían alguna trampa para cuando uno se acercaba a revisarlos, que pudieran volar. Bueno, pero eso era más o menos habitual, ¿o no? Sí, en este frente sí. Entonces, lo que hay es una conciencia entre los soldados de no hagamos prisioneros, y una cierta, capaz que me iba a decir una barbaridad, una cierta aceptación de los mandos de que eso era así. No sé, Jorge, ¿qué pensás?
Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y hay dos cosas. El japonés no solo no se rendía, sino que no sabía cómo hacerlo. Los reglamentos y la instrucción jamás les explicaron cómo rendirse, y de hecho la palabra rendición no se usaba. Y sí, hubo una tolerancia de los mandos, eh, precisamente porque estos aparentemente, al primer, hay uno que es muy claro, pero los demás parecen más bien prisioneros que están heridos y que Sí, están en condiciones de imposibilidad de continuar. sí, Y me parece que eso es lo que ha dado lugar sí. a la cultura. Y por Porque esa supuesto, cultura, perdón, esa cultura no se, esa actitud no se ve en otro frente, que yo, en el frente europeo se dan hechos de matar tipos que se han rendido, se dan, toda guerra se dan. Pero no se da con la masividad que se da en el frente del Pacífico. Marcelo sí, comentaba algo la vez pasada de los que quedaban, digamos, en el mar, de los sobrevivientes de las batallas navales que no querían ser rescatados. No sé si estás por ahí, Marci, si coincidís. Sí, bueno, eso surgió en la batalla de Savo, los primeros, que fue la primera, la isla de Savo, los japoneses que habían quedado al garete o flotando, algunos no querían ser recogidos. Ahora, conforme fue avanzando la campaña de Guadalcanal, después de todos esos combates navales que hubo, que ya vamos a hablar en su momento, a la mañana siguiente había náufragos de todos lados, japoneses y americanos flotando ahí en la zona. Bueno, y empezó a pasar que desde los buques americanos a los japoneses les daban con las Tommy Gun, con las ametralladoras que tenían en los buques, y como dijo Jorge, los mandos medio hacían la vista gorda hasta que después de un ratito que se sacaban un poco las ganas, bueno, paren y empiecen a tirar un cabo para que se suban al buque. Pero cuando veían algunos náufragos japoneses, lo primero que hacían les daban bala. Ahora, Marcelo, esto también trae un problema a la producción de inteligencia, es decir, vos no tenés prisioneros para obtener información, porque una de las fuentes más importantes cuando se declara una batalla, cuando estás en batalla, son los propios prisioneros enemigos o los desertores. Porque No, por supuesto. Claro, porque de un buen interrogatorio a los mismos, lo vos podés saber primero qué que está se hace pasando. con el enemigo, con el prisionero, es interrogarlo. Claro. Entonces, por supuesto, lo que me refiero es esos actos, digamos, de venganza con la sangre caliente, eran inevitables, ¿no es cierto? Sí, Vos calculás, sí. digamos, en un buque, como en un regimiento, digamos, están en guerra, la camaradería que hay, y luego de la batalla vos tenés el 30% de bajas, y el tipo se asoma a la borda, caliente, y bueno, dale que va. Y sí, Con ese pasa. tema, además de, como decíamos, de las diferencias culturales. Cuando éramos chicos, los que somos viejos, ahora no se puede, pero en las películas de guerra, a esos monos amarillos había que darle con todo. Acordate Así lo que decían, sí. Sí. Claro. Esos malditos monos amarillos. No, sí, tal cual. Y la propaganda nipona también trataba a los occidentales de una forma también despectiva, ¿no? Como los amos, como los ultrajadores, etcétera, etcétera. Había Bueno, un vos mix ahí fijate en Okinawa, los suicidios civiles en Okinawa, que hubo al final de la guerra, porque pensaban que los americanos venían y que a los civiles les iban a hacer de todo. Claro, sigo pasando. Sí. Bueno, esto es parte de lo que estabas comentando. Y acá Exacto. se ve lo angostito, lo que comentaba Jorge antes, me parece, ¿no? Sí, de la playa y el enfrentamiento, ¿no? Puedo contar una anécdota muy chiquita. Y adelante, como Que si fuera suyo el pinta programa. No. Vos sabés que hace unos años atrás, Jorge no es testigo, pero sabe de lo que voy a contar.
tuve que dar una conferencia, una charla en el Ministerio de Defensa sobre unas modificaciones que habíamos hecho en la materia táctica y cómo se mezclaba con la historia militar. Y lo explicaba ante el que era el segundo del Ministerio de Defensa de ese entonces, ¿no? Entonces el tipo me pregunta, ¿qué es la táctica? ¿No? Y yo le contesté que la táctica es posicionar a las tropas propias de una forma tal que pudieran combatir y matar al enemigo rápidamente y con las menores bajas posibles. Ah, bueno, me dijo el tipo bárbaro. Cuando termino la explicación me agarró un muy conocido general, y me, como dirían ahora, me purgó de arriba abajo por haber utilizado palabras que implicaban muerte y destrucción. Y yo le contesté que estaba hablando en el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero mi interpretación no se ve que no le interesó mucho. No le interesó mucho. No, me parece que le hubiera gustado más que yo hubiera hablado con la E, pero no, como no hablé con la E. Se lleva por ahí. mucho. Muchachos, tenemos un ratito más. ¿Quieren avanzar un poco? Y obviamente, como según lo previsto, vamos a tener que hacer una tercera parte. Pero yo diría, avancemos un poquitito más, si les parece, sobre algunas de las imágenes o cómo quieren seguir. Jorge, Marce, Guille. Yo quisiera hablar, si les parece, un poco sobre el entrenamiento del soldado japonés. No sé qué les parece de eso, porque nos va a explicar un poco de cómo era. Lo bosquejamos la semana pasada. Bueno, dale, y cerramos con ese. Me voy a poner con el soldado japonés. Espérate que voy a buscar un soldado japonés que encuentre. El soldado japonés era un soldado, me refiero al soldado japonés que estaba sirviendo en el ejército imperial. No sé sobre su similar a bordo de un buque, un marinero, no lo sé, eso puede decirlo Marcelo. Pero el soldado japonés estaba sirviendo en un ejército que era clasista. Jorge, corregime donde quieras. Era clasista, que había una distinción brutal entre los oficiales, los suboficiales y los soldados. Y el soldado era enseñado de una manera salvaje, sin ningún tipo de consideración a su sufrimiento o no sufrimiento, a su bienestar, al mantenimiento mínimo de su moral, nada. El soldado se lo entrenaba de una manera en que, y no me estoy refiriendo al periodo inicial en el cual hay que meterlo en la vida militar rápidamente y que necesita, digamos, ese choque, pero que después eso cambia. No, yo me refiero al trato que tenía. La tropa era tratada de una manera salvajemente brutal, lo que hacía, me parece también, que tuvieran una obediencia ciega hasta lo enfermizo, pero que también cometieran actos tremendos, como fue la masacre en Nankín, o salvajadas como hacían en otros lugares. Eso es muy particular del soldado japonés y que ni siquiera es comparable en su entrenamiento, salvo las SS, en el mismo ejército alemán de la época del nazismo. No sé, Jorge, ¿cómo ves esto? Sí, funcionaba de esa manera. Y además, hay algo, el sistema de reclutamiento japonés es además bastante complejo, pero como un detalle. Había un sistema de preconscripción que empezaba a los 8 años en las escuelas. Así que no está bien, o no encuentro otra palabra, el maceramiento mental, lo que va a hacer el soldado para que resista y tolere semejante disciplina de entrenamiento, es una preparación muy larga. Así que no es que simplemente el soldado es reclutado y es puesto en un sistema casi prusiano de la época de Federico de golpe, sino que hay toda una preparación social previa para que llegue a esa situación. Y sí, en la Segunda Guerra Mundial hay varios ejércitos que sufren no del problema de la disciplina estricta, pero sí del problema de la clase social dentro de las Fuerzas Armadas. El británico es uno.
El británico es uno, lo que pasa es que el británico está como mejor manejado. Sí, Y yo creo que ahí el articulador es el suboficial. sí, señor. Sí, señor. El suboficial es un tipo clave en el ejército británico. Es un conductor de fracciones pequeñas que Sí. no, es en el que no lo es en el ejército japonés. En el ejército No, japonés, el suboficial es, valga el símil, una suerte de soldado distinguido, sí, ¿no? sí, Que auxilia al oficial, una visión muy, muy vieja de la guerra, ¿no? Pero que el Japón se ha servido de ello, no así en el ejército británico, aunque sí está ese sentido de clasista muy, muy fuerte. Y lo brutal también se compara, porque, a ver, los Marines, en su periodo de inducción, que aún hoy es así, es brutal, pero una vez que el soldado lo ha pasado, son 10, 12 semanas, ya deja de ser eso así, y el hombre empieza a ser uno más. ¿Me comprenden lo que es un par? Sí, Es un marín más. como un periodo iniciático. Marce, Exactamente. respecto, sí, vos decís que es lo mismo respecto de, de las tropas navales. Mira, yo antes que nada hay que tener en cuenta la sociedad japonesa, sobre todo la sociedad japonesa hasta la guerra. Era una sociedad que aún hoy lo es, terriblemente estratificada. Estamental total. No en el ámbito militar, en el ámbito civil. Las diferencias de clases son monstruosas. En la parte naval era exactamente igual que en el ejército. Se llegaba inclusive mucho por tradición familiar y origen, digamos, alcurnia. Y como yo creo que dije una vez acá, que era tal el tema de la sofisticación a los altos mandos, que escribían en forma las notas manuscritas para demostrar su capacidad de caligrafía de alto nivel cultural y social. La tropa era lo mismo que en el ejército, eran de más bajo nivel, pero también en un buque es distinto porque ya la mecánica Claro. del manejo a bordo, imagínate que vos la mitad o más de la mitad lo tenés en actividades de tipo técnico. Un buque de la Segunda Guerra Mundial, vos tenés la mitad de la tripulación, básicamente está en la sala de máquinas. O sea, en combate Haciendo que vos navegue el tenés... buque, ¿no? Haciendo que el Claro, buque y todos los claro. servicios necesarios para que el buque navegue. El buque tiene que navegar y vos tenés la mayoría de la dotación está o en máquinas o en la artillería, básicamente. Por eso tenían, digamos, buques con 1.500 tripulantes, o un crucero 700, porque vos tenés en combate, estás con toda la máquina cubierta, tenés 4 calderas, ponele, y 2 compartimentos de turbina. Ahí ya tenés 200 personas que están ahí abajo en ese momento del combate trabajando, más el sistema, más la parte de las auxiliares, de las máquinas auxiliares, los generadores, Los destiladores, equipos de control de daños, Marcelo, ¿no? todo el tema de control de daños y la parte eléctrica. Y después tenés los servidores de las piezas de artillería, que tenés la parte de los que son artilleros realmente por especialidad, y después tenés la tropa de servicio en los buques, en esa época, todo lo que era servicios, cocineros, camareros, lavadero, peluquero, todo eso son sirvientes de piezas de artillería en combate. Con lo cual el hombre también en combate es un engranaje que él se siente parte del combate también, ¿no es cierto? Ahora, Marcelo, pero el marinero, digamos, el marinero de tropa, ¿era Sí. tratado así de una manera tan dura como en el ejército o se puede creer que había algún trato más llano por la No, necesidad yo creo propia del buque? que tenían una vida muy dura, de disciplina muy dura. Ok. Digamos, no sé exactamente, pero el trato
yo no sé si prácticamente el trato era imposible de abajo hacia arriba, sino a través de los suboficiales eran carne de cañón, ¿no? De alguna manera pero por también... un problema social, por la misma les razón consulto, sí, dale, Marce. Que hasta hablan otro idioma, en el sentido del trato y todo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Turquía, a mí me llamó la atención que a pesar de ser una sociedad, viste, moderna y todo, terriblemente estratificada, y ahí hablando con ellos, por ejemplo, el pronombre personal de segunda persona en el idioma turco tiene 5 acepciones de acuerdo al nivel con el cual vos te dirigís a la persona. Nosotros tenemos vos y usted, o tú y usted. Ellos tienen 5. No es lo mismo el tú para un amigo que el tú para un hermano, o no es lo mismo el usted para un desconocido, o para un jefe, o para un superior. Y en el idioma japonés creo que es lo mismo. Eso ya te estratifica la forma en que vos te dirigís a la persona. Así como en inglés, en la marina, al superior se le dice sir y al subalterno mister, a los oficiales. Sí. Entonces, entre sir y mister ya tenés una diferencia. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar lo que nos queda un montón todavía, para la semana que viene. Porque no vamos Todas las batallas navales que hicieron de escudo a la campaña de Guadalcanal. Sí, ¿quieres hacer una enumeración, Marce, de las que nos quedan y después veamos lo que nos queda en tierra? Nos queda un montón. Bueno, enumeración yo te diría, tuvimos la primera en la isla de Savo. Sí. Después, entre el 11 y el 12 de octubre, la batalla del Cabo Esperanza, que también es otra batalla naval que trata de impedir el suministro de logístico a la isla por parte de los japoneses. El 24 de octubre tenemos la batalla naval de Santa Cruz, que es una batalla de portaaviones al estilo Midway o al estilo Mar del Coral, muy importante, que desde un punto de vista estratégico es vital para los Estados Unidos, aunque pierden, prácticamente se quedan sin portaaviones en el Pacífico Sur, pero le averían 3 portaaviones a los japoneses que tienen que volver a Japón por reparaciones que los dejen utilizados por 6 meses. Después, entre el 12 y el 15 de noviembre, tenemos la primera y la segunda batalla de Guadalcanal, una un día y el otro día otra, que es una de las batallas más encarnizadas y sangrientas del punto de vista naval de la Segunda Guerra Mundial. Y el 30 de noviembre tenemos la batalla de Tazafaronga, que si bien fue otra derrota naval americana, desde un punto de vista táctico, impidió definitivamente la logística de las tropas japonesas en Guadalcanal. O sea que la Marina americana ahí en el estrecho que después se llamó el estrecho Fondo de Hierro, ¿no? Iron Bottom Sound, por la cantidad de buques hundidos que hay entre americanos y japoneses. Es el lugar del mundo donde más buques hundidos hay en combate. Así que fueron 5 batallas navales, sobre todo. Después me gustaría, un día o la próxima, hablamos un poco más de la de Guadalcanal, que fue la más brutal, porque se dieron a corta distancia por la cantidad de bajas y todo, ¿no? Digamos, tuvieron 1.500 muertos los americanos en cada una de esas noches. Exacto. Bueno, nos quedan esas. Pero, sí, dale. Y después, bueno, algunos la batalla del Cabo Esperanza, que combatió y fue muy, muy dañado el crucero Boyce, que después se convirtió en el crucero 9 de julio de la Armada Argentina, en el año 51. Pero bueno, detalles, así que lo veremos. En la próxima. ¿Y en tierra qué nos queda, Guille, Jorge? En tierra me parece que es el primer gran asalto o intento de asalto directo a la pista. Algunos movimientos de Matanicao que no son muy importantes, y sí el último ataque en forma, que es el de general Yakutake,
que vuelve a tratar de tomar el aeródromo con 4 líneas de ataque. Después lo que queda es ya casi la retirada, porque empiezan a sumarse tropas americanas y ya los japoneses no pueden hacer nada y se empiezan a retirar hacia el extremo noroeste de la isla, que es donde van a ser evacuados. Y que incluso para ser evacuados necesitan que desembarquen un refuerzo, si no, no se pueden ir. Yo creo que son las más importantes. Bueno, señores, seguiremos con esta campaña el tiempo que nos lleve. La verdad que es apasionante y tenemos como mucho detalle y nunca nos había pasado de tener tanta combinación entre batalla naval y batalla terrestre. Y en un lugar tan chico, Karina, en un nada. Nada. Francamente, en nada, en un espacio de minutos. Sí. Y agrego, todas estas batallas combinadas con batallas aéreas impresionantes también. Claro. Porque, digamos, se produjo en estos, sobre todo los meses en noviembre, octubre del 42, los japoneses de noche tenían el control del mar y abastecían a las tropas que estaban en tierra. Y de día la abastecían los americanos, porque de día los americanos tenían el control del aire con los aviones desde la base de Guadalcanal y los japoneses no se podían acercar. Entonces los buques americanos traían suministros de día y los buques japoneses de noche. Y así tratando hasta que al final no pudieron llegar más los japoneses. Exacto. Sobre todo en la batalla naval de Guadalcanal, que les hunden 11 buques de transporte que llevaban no solamente una división de infantería, sino armas pesadas, etcétera, etcétera. Bueno, así que nos queda muchísimo. Hemos estado una bella tarde describiendo cada detalle de la isla, las armas, los soldados. Nos va a llevar más tiempo, así que esperemos que nos acompañen. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Guille. Nos vemos la semana que viene. Seguimos con la campaña de Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias.